el registro electrónico en la página de YouTube del UDEMAT, de aquí de la Facultad de Psicología, para que ustedes puedan repasar y nuevamente ver esas reflexiones. Le voy a pedir a nuestro siguiente y último ponente del día de hoy, al maestro Aurelio Coronado Mares, que nos acompañe a la mesa para hacer su presentación. Una de las situaciones que hemos visto de la encuesta de opinión que lanzamos hacia el segundo ciclo de conferencias es que pedían más diversidad de ponentes, ¿no? No solo de servidores públicos, sino de gente que estuviera en el ejercicio profesional y que además estuviera investigando al respecto. Entonces, gustosamente les comparto que el maestro Aurelio Coronado aceptó participar, venir desde Aguascalientes, con sus propios medios, lo cual pues le aplaudo y le agradezco muchísimo. Y voy a presentar brevemente su trayectoria. Él es licenciado en Psicología y maestría en Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es candidato a doctor en Psicología por la Universidad de Baja California. Cuenta con acreditación como perfilador criminal por parte de la American Behavioral Profiling y la International Association of Forensic Criminology. Es director académico de programas en psicología forense del Forensic Criminology Institute. Es miembro de la Global Forensic Alliance. Es colaborador, ahora sí me la pusieron difícil, de Forensic Investigations y False Allegations, así como coautor de protocolos de investigación criminal. Participa en actividades de difusión científica a través del sistema de casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha participado en actividades de asesoría y capacitación en diferentes países, entre los que se encuentran México, Guatemala, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña con un tema por demás interesante: psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. ¿Será que se puede proyectar atrás la presentación o no se puede? Sí se puede, y yo me voy a tener que mover, si no la voy a estar viendo con mis ojos. Ok, si me pongo acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero, estoy muy orgulloso de estar acá con ustedes. Tenemos mucho que platicar. Yo sé que ya están en las últimas fases de la jornada. Voy a tratar de estar en el tiempo que me han dado chance de estar con ustedes. Lo que voy a hablar con ustedes son aproximaciones. Estaba oyendo a la colega que hablaba sobre la perspectiva de género, sobre las dificultades que hay de realmente hacer valer todos estos avances que se han dado en tratados internacionales, en sentencias que el Estado mexicano mismo ha producido, como las de la Suprema Corte, o aquellas internacionales como las de la Corte Interamericana. Es decir, en los últimos 5 o 6 años ha cambiado la forma, no solamente en cómo administrativamente hacemos juicios, este nuevo sistema de justicia, sino también cómo entendemos el papel de los ciudadanos con respecto a la justicia, a quién se juzga, cómo se juzga, qué pruebas se presentan y qué se entiende por violencia. De verdad, es una discusión tan contemporánea que si volteáramos hace 10 años, 15 años, la discusión estaría en otro momento y en otro tiempo. Un poco de la idea que quiero partir es que la forma en la que hacemos psicología forense no es la psicología forense como paralela, sino que la psicología forense es, de hecho, una práctica histórica, y en muchos casos, como les trataré de mostrar, burocrática, que ha no solamente entorpecido la forma en la que se hace justicia, sino ayudado a que vivamos muchas de las veces en situaciones de marginalidad. Le damos más adelante. Bueno, son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Le damos un poquito más adelante. Vamos a hablar de manera muy general acerca de la aplicación de la psicología forense en México. Ya estuvieron hablando acerca de la historia. Yo les quiero hablar del contexto como contemporáneo, ¿no? Desde nuestro trabajo que hemos hecho, viajando por todo el país, haciendo capacitaciones, trabajando muchos y ahorita voy a utilizar el término peritos, pero voy a tratar de irlo cambiando a testigo experto, porque ese es nuestro papel en un sistema acusatorio. Ahorita hablaré un poco de la diferencia. Y también, pues de lo que hemos revisado, del trabajo que se está haciendo.
Hablaremos del sistema anterior. El sistema anterior es el sistema mixto para los que no estén familiarizados, es decir, el sistema de expedientes del que acabamos de tratar de deshacernos, porque recuerden que todavía hay muchos casos que todavía están llevándose de tal manera. Hablaremos del sistema acusatorio que tanto nos hemos avanzado, porque lo que quiero es que tratar de enlazar algo que es muy difícil, que el hacer o el quehacer del psicólogo o de la psicóloga realmente tiene muchísimo que ver con la ideología o con la forma en la que el sistema piensa que se hace justicia. No es como que nosotros lleguemos con nuestros libros de psicología y digamos, bueno, ahora vamos a hacer psicología. Eso se llega al inicio, pero finalmente acabamos teniendo prácticas que, como les decía, entorpecen y ayudan a que se haga esta, en muchos casos, fábrica de culpables, maltrato a las víctimas, y es un poco de lo que les quiero platicar. Y finalmente lo que trataré es mostrarles un modelo que estamos dialogando con ustedes precisamente, de cómo podría ser una psicología forense moderna basada en derechos humanos, en cómo podemos cambiar estas prácticas y formas de entender el problema. Leamos más adelante. Bueno, ustedes lo saben esto, ¿no? En México, cuando estamos hablando del sistema mixto, no se cambió porque ya tocaba, ¿no? Como que, bueno, ya vamos a tener un mejor sistema. Se cambió por las profundas irregularidades que este tenía. Vean ese dato, ¿no? Es del CIDE, el 95% de las acusaciones llevaban a una condena. ¿A qué me refiero? Que cada vez que el Ministerio Público decía, creo que tú lo hiciste, el juez o la juez decía, sí, cómo no, vamos a la cárcel. Este 95% no tiene sentido, bueno, a los únicos que les hace sentido es a los japoneses, que hablaban ellos de que tenían una tasa de efectividad en su sistema del 98%. Claro que los que lo revisan se dan cuenta que en realidad lo que están haciendo los japoneses es escoger sus casos, hablando de homicidio. Es decir, cuando un caso no se puede resolver, no lo siguen, lo dejan ahí como caso abierto. Cuando se puede resolver, lo llevan a juicio, porque ellos ya están jugando con el número de las veces que alguien se anima a acusar versus el número de veces que esa acusación conlleva una condena. El sistema anterior impresionantemente decía que el Ministerio Público siempre podía probar sus acusaciones, o casi siempre. ¿Con qué las probaba? Bueno, pues muchas de las veces sin pruebas científicas, es decir, con testimonios, o en casos, por ejemplo, de poblaciones y comunidades indígenas, con la simple acusación. En estados como Oaxaca, Guerrero, hay, dice el protocolo de la Corte, cerca de 8,000 casos de personas que están en la cárcel sin ningún tipo de expediente claro de por qué están ahí. Se les acusó, y muchos están esperando, por ejemplo, intérprete, otros no hay ni siquiera un documento que lo avale. Esto es parte de la práctica cotidiana, lejos pues a lo mejor de las grandes urbes como las que nos encontramos. De ese 95% estoy hablando. Es claro el tema de la revictimización, del maltrato a las víctimas, la baja tasa de judicialización, es decir, la cantidad de violencia que existe. Pensemos en violaciones, solamente un 20% de las violaciones en México se judicializan, es decir, se acusa a alguien a partir de la información que se ha recibido. Y entonces, obviamente, el discurso político nos quiere decir es que hay una muy baja cultura de la denuncia, dicen. O sea, nosotros tenemos la culpa. Obviamente, es decir, no podemos culpar a individuos de un dato que el sistema nos está arrojando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, las organizaciones civiles lo que nos cuentan es el asunto de la revictimización. Es decir, se amedrenta, se amenaza, se ignora, se somete a pruebas insensatas y lógicas a las víctimas para que puedan probar realmente lo que les ha sucedido. Hablaban, por ejemplo, del tema del acoso, ¿no? Y bien lo dice el código, ahí que tienen que probar que hay un daño psicoemocional. Voy a poner este problema así, porque es un problema que tiene solución. Yo sé que ustedes son estudiantes y profesionales de la psicología. Cuando ustedes piensan en daño, pues seguramente nos vamos a poner en el papel de pensar, bueno, un daño debe ser algo psicopatológico, ¿no? Algo que, no sé, que genere un cambio en la vida de la persona. Pero eso no tiene sentido cuando alguien ha sido acosado. No necesariamente van a tener un daño psicopatológico, es decir, la lógica clínica aquí tal vez no tenga mucha cabida. Aquí la lógica que se debe de seguir, y es un poco lo que vamos a revisar, pues es la lógica de la segunda parte, que tiene que ver con si se ha vulnerado su derecho, si se ha vulnerado la dignidad de la persona. No es que el niño, por ejemplo, en un tema de abuso sexual, tenga un trauma psicológico,
sino que se ha expuesto a un adulto que de manera ventajosa lo ha utilizado sexualmente y él tiene derechos que lo protegen. En base a estos derechos es que la psicóloga o el psicólogo tiene que hacer sus evaluaciones. Otro ejemplo que les voy a dar, que voy a tratar de desarrollar más adelante, el tema de la tortura. Cuando alguien sufre tortura, créanlo o no, a pesar de lo fuerte, lo severo que es el tema de la tortura, hay gente que puede no tener indicadores clínicos aparentes. Y si no los tiene, eso no quiere decir que no haya sufrido tortura. Eso quiere decir que la medida que nosotros estamos usando no es la adecuada, que la forma en que nos estamos aproximando al problema, de hecho, está ayudando al sistema para hacerlo invisible. Y obviamente, bueno, lo que nos ha dicho en varias ocasiones visitadores internacionales, ¿no? Que nuestro sistema funciona en muchos sentidos como una fábrica de culpables. Estamos hablando de un problema estructural, no estamos hablando de individuos mal formados, mañosos, sin ganas de hacer las cosas. Estamos hablando de un sistema que funciona bien, de hecho, para el sistema, no para la gente. En esas condiciones nos encontramos. Si nos encontramos en esas condiciones, si seguimos haciendo psicología forense de la manera en que la estamos haciendo, pues entonces no estamos cambiando el problema, porque no lo hemos cambiado hasta ahora. Es decir, la psicología forense tiene que tener una dimensión hasta política, de cómo entiende el problema y de cuál es la participación del psicólogo. Ya no estamos hablando de psicólogos o psicólogas auxiliares del Ministerio Público. Olvídese de eso, no hay ciencias auxiliares de la justicia. Imagínese usted que la ciencia está ahí para ayudarle a administradores públicos. Pues es al contrario, ¿no? Se supone que los administradores públicos tienen que basarse en la evidencia, en los hechos, para poder llevar a cabo su trabajo. Les voy a mostrar esto un poco más adelante. Le damos otra diapositiva, por favor. ¿Cómo está el sistema? Bueno, este es el sistema mixto. ¿Qué creen? Pues no ha cambiado mucho. La gráfica que algunos alcanzarán a ver porque son muy jóvenes y tienen sus ojos nuevos, la gráfica verde es hasta dónde va de porcentaje de instalado el sistema. La lista que ven al lado es los estados de la República. El número que ven hasta a su derecha es el 100%, digamos, ¿no? Entonces, para allá del 2008 dijeron, oye, vamos a hacer un nuevo sistema, ¿no? Vamos a cambiar la historia de este país. Bueno, ¿qué tal que vamos poniéndonos un plan, así como cuando uno quiere hacer las cosas bien? Voy a ponerme un plan, para el 2009 vamos a estar así, para el 2012 vamos a estar así, ¿no? Con todo el optimismo con el que nosotros enfrentamos cualquier tarea, ¿no? Bueno, ahí a la mitad ustedes pueden ver cuáles eran los alcances para el 2013, es decir, se supone que para el 2013 todos los estados iban a estar ahí, y luego acá vemos el 2015 y bueno, acá estaría el 2016. Bueno, la gráfica que ustedes están viendo enfrente es mayo del año pasado. O sea, pues no siquiera hemos llegado al 2015 todavía en la aplicación. Estamos, para los que lo alcanzan a ver, la Ciudad de México está en el 27%. Los de Guanajuato están en el 60%, son los que están más orgullosos, ¿no? Son los que están muy contentos, pero básicamente son los que pasaron. Pero, es decir, no tenemos instalado el sistema aún, no hemos llegado ahí. ¿De qué estoy hablando? Capacitación, legislación, infraestructura, difusión. Los ciudadanos tenemos que entender qué es el nuevo sistema porque nos involucra. Se tiene que construir una ciudadanía a partir de esto. Nada más nos dijeron, oigan, ¿cómo ven? Va a haber un nuevo sistema. Oiga, básicamente es la herramienta, una herramienta ciudadana para cambiar y para vulnerar el poder del sistema. Con respecto, por ejemplo, a los temas como tortura, desapariciones forzadas, porque un sistema acusatorio, como ya funcionaba el viejo, pero entramos ya como el juego con todo, un caso puede generar antecedentes para el que sigue. Y entonces la forma en cómo resolvemos un caso de buena manera establece antecedentes y establece estándares y protocolos para que se vuelva a hacer de esa manera. El caso Mariana Lima, las sentencias de Campo Algodonero, que tienen que hablar precisamente con el tema de cómo el Estado está obligado a investigar, no solamente investigar como ellos quieran, es investigar de manera correcta. En estos casos, investigar con perspectiva de género o investigar de acuerdo a protocolos internacionales. Están obligados. No es si pueden, no es si quieren.
es que deben. Si no se hace, entonces puede haber un juicio posterior de los que van a empezar a ver acá en México, en donde hagamos visibles estas irregularidades. Le damos un poquito más adelante. Cuando ustedes hablaron sobre la historia, estaban hablando sobre tradiciones teóricas y hablaban la gran discusión que solemos tener los psicólogos y las psicólogas, ¿no?, con el tema de las teorías. Bueno, en psicología forense actualmente se puede pensar como en 3 tradiciones, ¿no? La psicología terapéutica, no le llamo aquí clínica, le llamo terapéutica porque estoy hablando pues de la corriente de pensamiento terapéutica de ayudar a alguien. O sea, voy a hablar de, no sé, teoría sistémica, o si quieren psicoanálisis en algunas aplicaciones, o el humanismo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de clínica estamos hablando de una aplicación, no puede ser psicología clínica porque no estás haciendo clínica en un aspecto forense, ese es el contexto donde se aplica, pero sí un poco los conceptos, las ideas, la estructura de pensamiento que utilizas para afrontar el problema. Por nuestra tradición de formación en México, muchísimas escuelas tienen una tradición terapéutica en la forma en cómo piensan los problemas, e incluso en la forma de escoger a lo mejor instrumentos psicométricos, o incluso en la forma en la que le dan importancia al instrumento psicométrico, porque piensan que bueno, pues un instrumento psicométrico en la clínica nos sirve para ver ciertas cosas, y bueno, seguramente en el forense hará lo mismo, pero ya verán que es un poco más problemático que eso. También está la criminología, pero la criminología mexicana, como entendida como pues todo este asunto de investigar al criminal, ¿no?, meterse a la mente del asesino y todo este tipo de cosas, que por un lado hay datos empíricos, hay información científica que nos hablan de eso, pero por otro lado ni siquiera es el trabajo más frecuente que hace el psicólogo forense. Cuando doy mis cursos de psicología forense en la universidad, la primera decepción que se llevan los alumnos es que no vamos a ver asesinos en serie. ¿Por qué? Porque muchos esperan que la psicología forense de eso se trate, ¿no? De cómo un psicólogo, una psicóloga va a perseguir un asesino, se va a meter a su mente y luego vamos a ver el caso de cómo es que desde chiquito algo le pasó Es decir, eso seguramente va a servir para una psicóloga o un psicólogo criminal, una persona que trabaja con la policía para hacer estas cosas, como en Criminal Minds, ¿no? Pero los de Criminal Minds no van a juicio. Porque ¿qué les van a decir? No, pues sí lo agarramos. ¿Y cómo lo agarraron? No, pues es que siguiendo su mente. No, lo que voy es que puede ser que sirva, pero ¿cómo lo llevas a juicio como prueba? Ese es el tema. No quiere decir que no sirva, importante. Quiere decir que el psicólogo forense va a ir a probar algo a un juicio, y la mayoría de las pruebas tienen que ver con las víctimas, con su testimonio, con sus efectos, con sus narrativas. ¿Por qué? Porque si tú vas, digamos, con el acusado, el hecho en sí de evaluarlo, el hecho en sí de preguntarle cosas, solamente va a ser información que tú tendrás que corroborar de otras maneras, pero que en realidad la psicología forense se ha orientado más hacia una psicología que evalúa y que entiende el problema de la violencia pues en las víctimas. También hay ciertos esfuerzos al sur del país de empezar a implementar, y lo hicieron mucho también los españoles, el conocimiento que se tiene en psicología social y psicología experimental. Es decir, bueno, si vamos a hacer ciencia, vamos utilizando estas aproximaciones más orientadas a entender los fenómenos incluso desde una perspectiva histórica. Cuando se habla de peritajes psicosociales, es para allá hacia donde nos estamos dirigiendo. Pero estos son esfuerzos un poco de traer la teoría a la práctica, y ha sido complicado, porque como les voy a mostrar, le damos más adelante, bueno, esto antes, este es el gran problema del sistema, no se nos olvide, todo lo que vamos a hablar, tenemos que pensar, uno piensa, bueno, es que tenemos un sistema para hacer justicia. No tenemos un sistema para hacer justicia, tenemos un sistema para que exista el sistema. Lo que dice, lo que hace, tiene que ver con ello. En el 2003, Naciones Unidas firmó con México, México firmó el compromiso de aplicar el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es esta serie de guías que Naciones Unidas nos da para investigar casos de malos tratos y tortura. Entonces fueron todos, se capacitaron y dijeron, pues bueno, ya tenemos profesionales, médicos, psicólogos que van a hacer visible el problema de la tortura. ¿Qué creen que pasó? Spoiler alert. Nada. Desde el 2012 a la fecha van 13.500 casos de tortura
que se han denunciado y solamente ha habido 7, 8 juicios a nivel federal en donde se ha sentenciado a alguien. ¿Cómo le hacen tantas psicólogas y tantos psicólogos para no hablar del protocolo de Estambul cuando se les enseñó a hacerlo? Bueno, pues es que la burocracia tiene poder. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, ya no vamos a usar el protocolo de Estambul, dijo la PGR. Vamos a utilizar un nuevo instrumento que nosotros vamos a diseñar, que se llama, creo que le llaman el informe especializado o algo así. Y le llaman la tropicalización del protocolo de Estambul. Hasta la palabra, ¿no? Como noventera de cuando uno iba a clase de... Vamos a tropicalizarlo. Uno se preguntará, ¿por qué una institución de seguridad pública anda modificándole los protocolos a Naciones Unidas? O sea, digo, si tuvieras que escoger entre un protocolo que es una institución de seguridad pública contra Naciones Unidas, pues lo más lógico que si eres un científico, pues le va a hacer más caso a estas guías. Ah, no, vamos a cambiarlo. Una forma en la que esto afecta es que lo que ahí dijeron es que como lo tenemos que hacer muy rápido, vamos haciendo una lista. Y entonces es como un checklist. Entonces, si lo tiene el checklist, sí tiene tortura. Si no lo tiene, pues no tiene tortura. Nada de eso dice en el protocolo de Estambul. Lo que les quiero decir es que cuando hablas con esos profesionales, lo que te dicen es que esto es lo que me dicen en mi institución, esto es lo que yo tengo. Ah, bueno, pues tú eres entonces un burócrata, no eres un testigo experto. Un testigo experto sigue, no los lineamientos de tu institución, pues tu institución no es una institución científica. Tú sigues los lineamientos y los parámetros de la disciplina a la que vas a presentar cuando vas a juicio. Ese es un tema del sistema acusatorio, de la acreditación de expertos. Le vamos más adelante. En las tradiciones prácticas, es decir, cómo se aplica, bueno, hemos tenido muchos problemas. Uno de los problemas que ha resurgido, sobre todo en algunos estados de la República, es el tema de la norma 046, por ejemplo, de la denuncia, de cómo muchos profesionales todavía están aferrados a que una vez en una clase les dijeron que había un secreto profesional y que no lo debían de romper bajo ninguna circunstancia, y pues que nunca leyeron o no han leído pues la normatividad y todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas. En concreto, ya en la práctica, digamos, privada, estamos batallando desde ahí, desde cómo los psicólogos y las psicólogas hacemos nuestro trabajo con respecto a la violencia. El problema central aquí es, se piensa la violencia como un tema privado, y la violencia es un tema público. Si tú estás, por ejemplo, atendiendo a una pareja en una supervisión de clase con tu maestro y resulta o brota el tema de violencia con ellos, pues entonces ya no es un tema terapéutico, ya es un tema que tiene que ver con ayudar, atender, proteger a la víctima, no de ver si se comunican mejor y todo ese asunto. Ya eso ya. ¿Por qué? Porque existen normas, porque existen, por ejemplo, hay un llamamientos de la Corte con respecto a la no utilización de mediación con pareja que ha sufrido violencia, porque se está haciendo en México. Llega una víctima de violencia doméstica a denunciar y se le dice, bueno, ¿qué tal que como son pareja y se han querido tanto tiempo y es el papá de tus hijos, pues entonces vamos a mediar? Eso lo está haciendo el Ministerio Público porque él quiere, no porque esté en la ley así. Un poco eso es lo que quiero que entremos a esa lógica. ¿Por qué? Porque el sistema, imagínense que empecemos a procesar como se debe la violencia doméstica. Imagínense cuántos casos tendríamos. En los estados en donde se ha legislado al respecto, prácticamente no se utiliza esas leyes, como no se utiliza los temas de feminicidio también. Ayer estábamos en un foro, estábamos hablando ayer o antier, unos diputados y decían, no, es que aquí no deberíamos legislar el feminicidio porque me dicen muchas personas que el feminicidio va a hacer que los ministerios públicos no puedan probar el hecho y entonces salgan libres. Lo que yo le decía es, no, lo que pasa es que estudiar o investigar con perspectiva de género implica investigar bien. Un poco véalo así, o sea, no es investigar con otra lógica, a ver, no, es investigar como se debe, porque el fenómeno tiene esa naturaleza. Y si tú no investigas un fenómeno que tiene esa naturaleza, pues te pierdes de evidencia que tú pudieras presentar en un juicio. El tema, obviamente, es ideológico. El tema, obviamente, es de falta de conocimiento. Todavía hay quienes siguen pensando en términos de peligrosidad, ¿no? Vamos a evaluar a fulano para ver si es peligroso, ¿no? Bueno, eso es un problema importante porque muchas de las preguntas que la psicología forense se hace no van en esos términos.
van en otro sentido, ahorita les explicaré por qué. En concreto, las evaluaciones de peligrosidad tienen un marco muy específico, a lo mejor de medidas de restricción, como en el caso de violencia doméstica, pero no tienen que ver con si la personalidad es peligrosa, pues. Esos son conceptos burocráticos, viejitos. Lo que queremos es poner un test y que nos salga peligroso. Entonces yo le digo al juez, oiga, está bien peligroso. Pero el problema es que los test, y esta es una pregunta como muy básica, si alguien sale peligroso en un test, que no salen pues, pero vamos a suponer que salieran, ¿es peligroso ahorita, mañana, cuándo? Pues es de potencia, ¿no? El tema no es los test psicométricos no ven actos, los actos se investigan. Las potencias pues salen ahí como para una base de datos que tienen que ver con cómo vamos a interpretar algunos hechos. Pero eso es un problema fuerte, tanto en las cárceles, como, por ejemplo, pensemos en personas con discapacidad psicosocial, con, entre comillas, enfermos mentales, en donde en México, cuando una persona tiene algún tipo de discapacidad psicosocial, y este término lo quiero recalcar, vamos a llamarle enfermos mentales, pues, y al parecer comete un acto de violencia, por ejemplo, homicidio, entonces se le llama a unos expertos y expertas que revisen si esta persona es peligrosa, dicen. Bueno, primero si es inimputable, le dicen. Y adivine qué pasa en México, todo el mundo dice, no, pues sí, tiene una enfermedad mental, sí lo es. Oigan, ¿y es peligroso? No, pues sí. ¿De dónde sacan que las personas con discapacidad psicosocial son peligrosas? De su imaginación, de la tele. Porque si se fuesen a los datos empíricos nos dirían que de hecho la mayoría más bien tiende a ser víctimas de violencia, tienden a ser abusados. Pero como son peritos, tienen opinión, y esta opinión no siempre se basa en la evidencia científica. Y bueno, un fenómeno que tiene que ver con cómo organizamos los problemas, psicologizamos los problemas. Con psicologizar me refiero a que siempre tratamos de encontrar la fuente o la variable explicativa dentro del individuo. Y entonces queremos ver personalidad del agresor doméstico, ¿no? Como si hubiera una cuestión de personalidad de por qué alguien es machista. O sea, no porque vivimos violencia estructural, no porque es un tema que es cultural. El asunto es que se busca de esa manera. O perfiles de las víctimas, por ejemplo. Cuando decimos perfiles de las víctimas, entiendo que de manera descriptiva sea como interesante ver cuáles son las frecuencias de características que pueden presentar las víctimas. Pero eso no nos dice que eso las hizo ser víctimas, eso nos dice que vivimos en un país o vivimos en una comunidad en donde eso las hace más vulnerables para que sean atacadas. No es, digamos, la fuente, no es la causa, pues. Le damos más adelante. Vamos a ver algunos problemas de la aplicación. Le damos más adelante, por favor. Quiero hablarles de dos conceptos, de dos temas. Uno, la formación de los psicólogos forenses y el tema del doble deber, que es un concepto que estamos utilizando para explicar un problema común al que se presentan testigos expertos en México. Más adelante, por favor. Bueno, este es un dato de una encuesta que realizamos el año pasado con personas que trabajan haciendo peritajes, pues, ¿no? Gente que trabaja tanto en instituciones de investigación, pues, procuradurías, fiscalías, como personas que hacen evaluaciones de manera particular. Y bueno, algunos datos que creo que llaman la atención con respecto a la formación. Menos de la mitad, estamos hablando, creo que era el 39%, tienen un posgrado. Un posgrado. Esto en un sistema mixto, pues no había tanto problema, porque parte de la acreditación no se les podía preguntar mucho sobre su formación, como que lo que se hablaba era del expediente. Pero en un sistema acusatorio, oral, la acreditación, es decir, cuando primero vamos a acreditar que la persona que está ahí es experta, tenemos que cuestionarnos si tiene las credenciales para ser experta. Una de esas, pues tiene que ver con el posgrado. Ahora bien, de todos los que encuestamos, solamente un par de personas tenían un posgrado relacionado con el área. Una cosa es tener un posgrado y otra cosa es que sea un posgrado de lo que estás haciendo. Pero bueno, ya tener un posgrado ya ayuda bastante, porque así está como el tema de la población. El 68% dice que la psicología forense está rezagada en el país, es algo que acordamos como comunidad muy fácilmente, ¿no? Y el 90% piensa que tiene capacitación insuficiente. Es decir, las personas, los profesionales que están enfrentando a esto se dan cuenta de que lo que hacen está rebasado
por lo que saben y por cómo hacerlo. Porque la bibliografía, no se crean que es tan vasta, ¿no? Porque no se crean que las capacitaciones son tan especializadas. En muchos lados en las fiscalías les llevan capacitaciones, por ejemplo, de cadena de custodia a unos psicólogos. Y ahí están todos oyendo cadena de custodia durante 40 horas, pero no les hablan específicamente de lo que están haciendo ellos. O les hablan del sistema acusatorio, o bueno, lo que sea. El tema es que es muy difícil obtener capacitación especializada. Un poquito más adelante. También el tema de la formación, bueno, ya, su generación ya tiene un privilegio con respecto a nuestra generación. Ustedes ya estudian temas de género, por ejemplo, ustedes estudian derechos humanos, ustedes ya saben sobre psicología social, ustedes ya toman en cuenta cuestiones relacionadas con los caracteres históricos de los fenómenos psicológicos. Mi generación no, mi generación era como, pues una psicología como neutra, como poco crítica, no tan avesada pues en los temas de los problemas sociales. Nunca hablamos de pobreza, nunca hablamos de identidad de género, y estos son los problemas que claramente atraviesan a un sistema que genera marginación. La identidad de género, la pobreza, el clasismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la generación que nos tocó empezar a hacer, digamos, evaluaciones psicológicas, la hicimos desde un entendimiento del problema muy poco crítico, pues es un poco lo que les quiero plantear, con pocas herramientas conceptuales para cuestionarse incluso si mi participación estaba ayudando a resolver un caso, o más bien estaba ayudando, como les he dicho, a que el sistema continúe. Vamos más adelante. El doble deber es lo que platicábamos al inicio. Nos damos cuenta que los psicólogos y las psicólogas se enfrentan a este gran dilema. O hacen las cosas como en su institución se hacen, aplican las pruebas que tienen, hacen las entrevistas como pueden, usan el tiempo que les alcanza, o se plantean el problema como les han dicho que se lo planteen, que ese es el problema número uno, o hacen las cosas como se supone que la ciencia que representan dice que se debe de hacer. Es el doble deber, pues. Un ejemplo clásico es el de las pruebas psicométricas. Ya lo platicaban un poco lo hablaban en la sesión pasada, cómo hay pruebas psicométricas que ya incluso no se utilizan, pero se tienen ahí porque se han sacado copias a lo mejor, ¿no? Y entonces las copias están ahí, pues se siguen utilizando. O, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de planteamiento del problema. Este niño sufrió, al parecer, abuso sexual. Quiero ver si tiene daño psicológico. El Ministerio Público decide que ese es el objeto del psicólogo forense. Ese no debe ser el objeto. ¿Por qué? Porque no todos los niños o las niñas que sufren abuso sexual tienen daño psicológico, por lo menos no clínico inmediato como se pretende que se evalúe. O por la naturaleza del hecho, o por el tiempo que ha transcurrido, o por otras variables que quien es la persona que hará la evaluación tiene que tomar en cuenta. Y entonces a lo mejor tendría que haber preguntas como mejores, como evaluar el testimonio, o si el testimonio puede ser utilizado como prueba dentro de un juicio. Allí viene toda esta corriente pues de la psicología del testimonio. O la investigación de victimología forense. No cargarle al experto o a la experta que haga toda la investigación, porque no le toca hacer toda, le toca recoger información e interpretarla a la luz de esta lógica de evaluación que está realizando. Entonces, esto es fundamental, este concepto, porque mucho de lo que vemos de malas prácticas tiene que ver con eso. Se siguen utilizando pues machotes, se equivocan a la hora de copiar y pegar, eso todo nos puede pasar pues, pero ahí nos damos cuenta de que ese es el problema. O sea, oiga usted, ¿cómo aprendió a hacer peritajes? Les dicen. Pues me pasaron un peritaje que habían hecho y yo empecé a escribir arriba de ese. Y a pesar de que usted ya haya llevado un posgrado, haya llevado cursos, es muy difícil quitarse ese machote, porque es una forma de pensar, y esa forma de pensar no tiene que ver con las cosas como se pretende que se hagan actualmente. Más adelante. Vamos a ver cuál es nuestra propuesta, cómo sería la aproximación desde los derechos humanos. Ya vimos un poco el contexto, ya vimos cuáles son los problemas y las prácticas que se utilizan, y ahora lo que les quiero platicar es cómo nos hemos aproximado pues a los problemas. ¿Damos más adelante? Ok,
hemos establecido estos que le llamamos niveles de análisis que tiene que realizar el profesional a la hora de que se sienta o a la hora de que tiene noticia de una evaluación, ¿no? Si estos niveles de análisis implican acciones de formación que debe de tener el profesional, y también implica acciones que tiene que llevar a cabo, cómo tiene que entender el problema y cómo tiene que recabar los datos. Más adelante, los primeros son actividades o prácticas que tienen que ver con un nivel técnico-logístico. En concreto, con que conozca cuáles son los quehaceres que su disciplina entiende como buenas prácticas. Es decir, si tú revisas un libro blanco de la psicología forense, que es algo que es un trabajo que estamos haciendo, pues no vas a encontrar que diga, oiga, usted tiene que aplicar, no sé, un Bender, por ejemplo, para ver si la persona es peligrosa. Pues no le va a decir eso, o sea, no le va a recomendar la ciencia eso. Si usted lo hace, es porque quiere, no porque usted tomó esa decisión. En concreto, el primer nivel técnico-logístico tiene que ver con que el experto tiene que conocer los protocolos, pues. ¿Cuáles protocolos? Bueno, no se crean que hay tantos protocolos en psicología forense, pero sí hay muchos con respecto a poblaciones vulnerables específicas, como por ejemplo los protocolos de la Corte con respecto a niñas, niños y adolescentes, o los protocolos relacionados con violencia de género, o los protocolos relacionados con tortura. Es decir, lo que les planteo aquí es que mucho del trabajo que tenemos que hacer es buscar información de manera periférica, porque si te vas directamente a la psicología forense, por lo menos así me sucedió a mí, es que me voy a encontrar más bien práctica que parece teoría. Parece que lo que te están diciendo que debes de hacer es como si, bueno, es que así son las cosas, pero es que así son las cosas hace 30 años, ahora estamos pensando de manera diferente los problemas, no los psicólogos lamentablemente, sino más bien, obviamente, organizaciones relacionadas con el debido proceso y los derechos humanos. Por eso es que los protocolos que debemos de revisar van a escapar de nuestra disciplina. Vamos a tener que empezar a pensar en términos, un poco es la propuesta de derechos humanos. Entonces, de manera técnico-logística, primero tenemos que, una persona experta tiene que conocer de protocolos de actuación y tiene que conocer de buenas prácticas. Le damos más adelante. Un poco este primer nivel es cómo se recoge la información. ¿Cómo hago la entrevista, por ejemplo? Una buena práctica un protocolo sería cuando van a aplicar un test psicométrico. Es algo que te preguntarían, ¿no? Oye, ¿usted conoce el protocolo de cómo se aplica? Porque supondría a lo mejor un cierto grado de invalidación si no seguiste las instrucciones que venían en la caja, ¿no? Bueno, este es el primer nivel. Conoce las instrucciones, conoces incluso los términos que para referirte al problema son los adecuados. Le damos más adelante, por favor. El segundo tiene que ver no cómo se recoge la información, sino cómo se interpreta, cómo se trabaja. En este segundo nivel se tiene que tener una formación pues metodológica, y ahí hay como varias condiciones. Si en la primera hablábamos del estado de las buenas prácticas, es decir, cosas que se deben de hacer, recomendaciones de instituciones acreditadas para decir que esas son, digamos, lo que se debería de hacer, en esta segunda estamos hablando del estado de la cuestión, es decir, ¿cómo voy a interpretar la información? Cuando hablo de estado de cuestión me refiero a qué dice la comunidad científica con respecto a un problema, qué investigaciones, qué datos empíricos hay que me refieran que lo que yo estoy diciendo tiene sentido. Hace ratito hablábamos del abuso sexual. Bueno, los datos empíricos nos dicen lo que les comento, que muchos niños no van a presentar síntomas clínicos. Nosotros tenemos que utilizar esos datos empíricos para poder cotejar lo que nosotros observamos. O cuando hablamos de tortura, la investigación actual nos dice, por ejemplo, que las víctimas de tortura psicológica, vamos a llamarle así, privación de sueño, humillación, insultos, van a tener síntomas muy similares o iguales o peores que aquellos que sufrieron tortura física. Hace 15 años, la investigación empírica, el estado de la cuestión, nos decía que entre más daño físico, más daño psicológico. Pero ahora la investigación nos dice, no, es muy similar. Porque de hecho la tortura tiene como objeto siempre un daño psicológico.
No se tortura para lastimar físicamente, no se tortura para que duela, se tortura para quebrantar a la persona, para que haga cosas que no haría normalmente. En concreto, quien está haciendo esta evaluación tiene que saber y tiene que estar metido en eso. Pues estamos hablando de investigación, revistas indexadas, es lo que se tendría que hacer a la hora de reportar incluso dentro del informe. Esto es un poco largo, pero esto es un tema relacionado con la metodología. Nosotros utilizamos estos dos términos para irnos orientando en la forma en que recogemos la información y la interpretamos, ¿no? El enfoque ideográfico y el enfoque nomotético. El primero tiene que ver con el estudio fenomenológico del hecho, como enraizado como este caso de violencia, sin necesariamente compararlo con otros, tratando de comprender, y el segundo es comparándolo con otros. Se parece a, entonces la causa probablemente sea la misma, esa sería la segunda. Pero sin el primero, las comparaciones son muy difíciles que se presenten como pruebas. Y bueno, finalmente todo esto nos tendría que llevar a el principio, a que nos empecemos a plantear problemas de manera distinta. Ahí es donde, en concreto, cuando nos piden en la evaluación, nos lo están pidiendo ya casi con un resultado, por cómo están planteando el problema. Víctima de violencia doméstica, lo mismo. Quiero ver si tiene daño psicológico, o psicoemocional, o como le quieran llamar. Bueno, las características que puede tener una víctima de violencia doméstica para que tenga un daño van a depender de muchísimas variables. Por ejemplo, el grado en que ha naturalizado la violencia, el tiempo en que esto ha sucedido, la cultura en la que vive, la forma en la que percibe la evaluación en sí. Por ejemplo, suelo oír muchos colegas que dicen, no, es que luego empiezan a exagerar. Es que exageran. Mira, puede ser dos cosas, digo, bueno, pueden ser más, ¿no? Pero una, que no está exagerando, que es lo que vive, y segundo, que es una persona que ha pasado por el sistema durante mucho tiempo y se ha dado cuenta que tiene que exagerar. Es un poco como cuando llegas a los servicios de emergencia, a un hospital. Le subes como 3 rayitas porque no te están pelando, no te hacen caso. Pero no es porque te estén mintiendo, o sea, no es el objetivo engañarte, el objetivo es recibir justicia. Si tú no sabes eso, si no te das cuenta que el contexto en sí condiciona las conductas, entonces tú crees que estás como privilegiado, como un ojo privilegiado que viene a observar, por ejemplo, comportamiento no verbal, ¿no? No es que estoy viendo comportamiento no verbal. Está bueno el comportamiento no verbal, pero es pura gente nerviosa la que estamos viendo. Pura gente ansiosa el resultado que se va a tener. Por eso es que las buenas prácticas más bien van orientadas a una psicología que se centra en el testimonio y en la investigación de los hechos relacionados con el testimonio. No tanto sí microexpresiones y todo ese rollo, que serán muy buenas para los psicólogos criminales, ¿no? ¿Se acuerdan los que andaban persiguiendo asesinos en serie? Eso sí, pero para los psicólogos forenses ni modo que digas, oiga, es que yo no le creo porque su lenguaje no verbal. No puedes decir ni siquiera que no le creo, porque no es un objeto de estudio, no es un planteamiento de problema adecuado. Tan no es así que por eso muchas víctimas no tienen justicia. Las de tortura no les creen. No, es que no dio con él, no tiene estrés postraumático. O sea, como que no da con el nivel de calidad que yo necesito para creerle. Ese es un problema que tiene que ver con cómo nos establecemos la pregunta inicial. Veamos más adelante. Y finalmente, ya se recogió la información, ya se interpretó, y ahora es cómo la pongo en duda, cómo tengo sistemas de monitoreo de hipótesis. A lo mejor estoy escogiendo la información que me corrobora lo que inicialmente había establecido, y a la hora de que yo reviso mis procedimientos me doy cuenta de que eso fue lo que hice. O tengo conocimiento sobre estudios del poder, por ejemplo, que ahí es donde entra el tema de la perspectiva de género. O sea, la perspectiva de género, y esto es un poco lo que hemos dialogado con las compañeras que trabajan en observatorios de violencia, hemos llegado a esta conclusión: no es una forma, no es un procedimiento, sino más bien es un monitoreo constante de cómo se hacen las cosas, de cómo se entienden, de cómo se piensan los problemas. En el protocolo de la Corte con respecto a víctimas más bien con personas relacionadas con identidad de género, orientación sexual, viene una especie de guía para monitorear esto. Y entonces dice, el juzgador, cuando se enfrente a un problema, tiene que ver primero si no hay desigualdades de poder entre los involucrados. Estas desigualdades de poder no están dadas así nada más,
sino que tiene que primero conocerlas y entenderlas. O sea, si hay un juez machista, pues no va a poder ver esto, porque no entiende el problema. Pero para poder entender el problema, pues nos tendríamos que meter estas discusiones. Noten los retos, pues, que implica esto. Hay que tener habilidades técnicas, protocolarias, hay que tener habilidades metodológicas, y luego hay que poner en duda lo que uno está haciendo. Está divertido, ¿no? Y bueno, sobre todo los temas éticos, y yo diría éticos políticos. ¿Qué estoy haciendo yo? No es, olvídese otra vez, bueno, si quiere no se lo olvide, ¿no? Más bien, usted sabrá. Sobre el tema de que somos una ciencia auxiliar de la justicia. No existe la justicia así nada más, existen sistemas establecidos, que lo que les planteo, si nosotros vemos el dato, pues son burocráticos y están diseñados para mantener las cosas como están. Por eso, como les voy a mostrar, ha habido temas en donde se trata de desacreditar, por ejemplo, la perspectiva de género, porque lo que está haciendo es poner luz en cosas en que no se quiere poner luz. Vamos adelante, por favor. Voy a tratar de presentarles la mayor cantidad de ejemplos que alcance de esta aplicación de la perspectiva. Más adelante. Bueno, hablemos de valoración de niñas, niños y adolescentes. Voy a tratar como de ir aterrizando, si es que puedo. Hay temas ideológicos ahí, ¿no? Como a los niños y a las niñas se les ve como objetos de derecho. Es decir, vivimos en un sistema adultocéntrico que piensa que ahí vienen los niños y las niñas pues a participar, ¿no? Y entonces se da toda una discusión de si debemos oírlos o no, de si su opinión es válida o no. Este es un problema muy interesante para los que no estén familiarizados, por ejemplo, en sistemas familiares, incluso en sistemas penales. Los niños y las niñas tienen derechos especiales. Por ejemplo, un derecho especial es a participar a voluntad. En concreto, si una niña es testiga, la traes, entonces le dices, oye, quiero platicar contigo de ciertas cosas, aplicas el protocolo, por ejemplo, la entrevista de Michigan, y al final te dice, no, yo no quiero hablar de eso, ¿qué sigue? Pues cerrar la entrevista, ¿no? Y darle contención si es que lo necesita y todo eso, pero no es como, ay, no, mija, a ver, vamos a platicar. Muchos niños han hablado ya conmigo y todo ese rollo, ¿no? Ellos están ahí voluntariamente. Lo mismo en las audiencias judiciales. Este es un problema muy específico. Este problema, si lo vemos desde las perspectivas, por ejemplo, una mala práctica, sería utilizar, les voy a explicar, hay un apartado que es la valoración. Para que una niña o un niño participe en un juicio, requiere una valoración de una psicóloga, por ejemplo, que revise las condiciones, escuche, que necesita para poder estar en la audiencia, no para ver si va a estar o no en la audiencia. Esa es una cuestión distinta. Se me está acabando el tiempo, 10 minutos. Lo voy a lograr. En concreto, una buena práctica es pensar en términos de ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Es no ver si participa o no, es ver cómo le hacemos para que participe sin que se vulneren sus derechos. Lo que se está haciendo en muchos lugares es que se utiliza para decir, no, pues es que no le alcanza, no llega, no entiende, ¿no? Y la otra es cómo le explicamos a esta niña cómo es el juicio. Porque si uno como adulto va a un juicio y no entiende lo que está pasando, imagínense ustedes una niña. ¿Quién es el Ministerio Público? ¿Qué hace? ¿Quién es la juez? ¿O quién es el juez? Dice, no, es que vamos a adecuar el sistema a los niños. Y se ponen playeras de Mickey Mouse, fíjese. Porque Mickey Mouse ya ves que es lo que ahorita los niños ven, ¿no? O sea, es muy actualizado. Esto es real, esto es real. Nos platicaba una juez, no, yo pongo mi playera de Mickey Mouse y platico con ellas y yo les digo, hoy la juez no vino. Hoy la juez no vino. Hoy vine yo, nomás le faltó así como colitas de noventero, ¿no? Tatiana. Y empezar a platicar con él para que, no, él está mintiendo. Le está mintiendo a la niña con respecto de quién es él y cuáles son las implicaciones de lo que diga. Es una chamba como bastante fuerte. Déjenme les muestro otros ejemplos. La tortura, bueno, ya hablamos un poco de la tortura. El doble deber son los procedimientos institucionales, lo que les decía, utilizar el procedimiento protocolo que ellos quieren aplicar porque tienen ganas de hacerlo y porque invisibiliza la tortura. Y la mala práctica es utilizar la evaluación psicológica de tortura como prueba.
importante, así se amedrentan a los compañeros y a las compañeras. Les dicen, vas a evaluar tortura. ¿Estás segura que sufrió tortura? La respuesta debería de ser, sí estoy segura o no estoy seguro, pero ¿que no deberían de ser un juicio para probarlo? ¿Que no se supone que yo no estoy haciendo una evaluación para determinar si los delitos no los determino yo, no? ¿Que no yo arrimo información sistematizada para que alguien que se dedica a imputar delitos lo lea y diga, no, hay que investigar? No para decirle, aquí está, no, pues no hay que investigar, ya me dijo el psicólogo que no. Eso es trampa, eso es chapuza. ¿Para qué? Nos hacen mensos, pues. Es lo que tratan de hacer. Es que tienes que estar seguro. No, tengo que estar seguro de aplicar el protocolo y obtener información. El que tiene que estar seguro es el juez a la hora de que tú lo imputes y lo lleves a un juicio. Esa es una forma distinta de entender el papel de nosotros con respecto al sistema. Vamos más adelante para ver otros ejemplos. No voy a hablar mucho de esto porque nos llevaría otro rato, pero el síndrome de la alienación parental, por ejemplo, es un síndrome que se ha utilizado. Es un síndrome pseudocientífico que se utiliza para ocultar violencia, por ejemplo. Para los que estén interesados, en junio de este año va a haber un congreso en Guanajuato, en el Congreso del Estado, donde vamos a hablar de eso, alternativas. No quiere decir, importante, que los niños no sean manipulados por sus padres, sí existe eso, pero el utilizar el síndrome de alienación parental como tal tiene implicaciones ideológicas y obviamente desde la perspectiva de género no tiene ningún sentido. Platicaría más, pero vamos más adelante. Cuando hablamos de reparación de daño, lo mismo. Una mala práctica que quiero dejarles es igualar la psicoterapia a reparación de daño. Está pasando mucho en México. Como ¿cuántas sesiones requiere esta víctima para que ya estemos a mano? A ver, la terapia no es reparación de daño. La terapia es un derecho que tienen las personas para poder tratar de contener lo que les ha sucedido en su vida, pero la reparación de daño tiene que ver con otras situaciones económicas, sociales, de integración, etcétera, etcétera. El problema es que nos quieren ver como una curita, los psicólogos, ¿no? Entonces usted reparen el daño, ya está uno reparando el daño. ¿Cuántas sesiones? 12, porque es terapia breve, ¿no? Y ya sabemos que la terapia breve resuelve todo. Se puede hacer terapia breve, pero para una cosa, no para 6. Se requieren 6 terapias breves, pues. Ese es un adelanto de cómo se hace una evaluación de reparación de daño, ya metodológicamente. Más adelante. Bueno, finalmente, violencia de género, que es donde estamos ahorita más metidos en el tema de feminicidio. Hay protocolos que se ha obligado, bueno, no que sea obligado, que hemos intentado obligar a nuestras autoridades que utilicen para hablar tanto de violencia doméstica como de feminicidios. Y ahí el papel de profesionales en psicología es muy importante, porque nos plantea el tema de los peritajes psicosociales. Vamos a estar con dando una cátedra sobre autopsia psicológica, pero con una perspectiva psicosocial en temas de violencia de género. ¿Por qué? Porque la autopsia psicológica tradicional lo que hace es investigar temas relacionados con la autolesión, pues el suicidio. Cuando estamos pensando en temas psicosociales, lo que estamos investigando son patrones de comportamiento anterior que den luz a lo que más adelante se va a convertir en lo que le llamamos violencia feminicida. Es decir, para estudiar un tipo de violencia, como es esta violencia de género, violencia doméstica, se requiere hacer investigación de campo, pues, es lo que les quiero decir. Entrevistar testigos, vecinos, expedientes médicos. Nos estamos acercando pues a temas como la victimología forense, que tiene más que ver con ir a constatar lo que nos dicen las víctimas para poder sustentar y no solamente decir, pues es su dicho. No solamente es su dicho, hay hechos. El problema es que no investigamos al respecto. Vamos más adelante. Miren si alcancé. Conclusiones. Noten entonces qué se requiere para que empecemos a construir una carrera y empecemos a construir una comunidad, que bien decían las colegas, tanto requiere una comunidad que tengamos parámetros y estándares que nos podamos ver y decir, bueno, ¿en qué andamos, no? En lugar de estar pensando qué teoría estamos desarrollando o qué enfoque, pues, más bien qué acciones y qué capacitaciones tenemos con respecto a esto. Ya podemos pensar en textos, ya podemos pensar en formas de plantearnos problemas, tanto a nivel técnico, logístico, los protocolos hay que leer, pues, hay que producirlos, hay que adaptarlos, hay que ajustarlos, metodológicos, ahí podemos tener discusiones independientemente del enfoque.
Se ha planteado una hipótesis, cuáles son los verificables que se han utilizado para llegar a ello, y el tema, sobre todo, que está surgiendo en México y en toda Latinoamérica, es el tema de los estudios de poder. Cómo ya no estamos pensando lo psicológico como un asunto meramente individual, cómo no surge de adentro para afuera, sino cómo tenemos que tomar en cuenta otras variables que atraviesan el fenómeno que estamos observando. Finalmente, les dejo mis datos, vamos más adelante, y los quiero invitar a la maestría en Psicología Criminal y Forense. ¿No se alcanza a ver? Bueno, les voy a pasar la presentación para quien las quiera tener, la subimos ahí a algún lado. No. Les agradezco mucho su tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Dígame. Mira, el poner en duda, a lo mejor lo platiqué como si fuera hasta el final. Más bien es un ejercicio que tiene que ver con durante todo el proceso. Le voy a poner así una práctica muy específica. En el tema de abuso sexual infantil se recomienda mucho tener un papelito tal cual en donde vengan los diferentes escenarios a los que te estás enfrentando. Por ejemplo, este niño sufrió abuso y me lo está contando, por decir algo. Este niño no sufrió abuso, pero alguien le dijo que me lo contara. Otro escenario, ¿cuál sería? Este niño sufrió abuso, pero lo está exagerando. Es decir, ese es un monitoreo de hipótesis. Esto se nota mucho en cómo se hacen las evaluaciones, en donde, regreso, el Ministerio Público les dijo, quiero ver si tiene daño. Sí, cómo no, tiene daño. Un poco eso me quiero explicar. Eso es a un nivel ya muy operativo. A nivel de perspectiva de género, realmente lo que uno tiene que hacer es el lenguaje que uno utiliza y cómo piensa el problema en sí. Por ejemplo, cómo se suele utilizar, se suele criminalizar a las personas por su identidad de género. En los temas de juicios familiares. Es que la persona, por ejemplo, en orientación sexual, tiene homosexual, ¿cómo decía? Una vez decía, padece homosexualidad, por ejemplo. No creo que la padezca, ¿no? Yo creo que más bien la disfruta, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, ni siquiera se hace un análisis de eso, nada más se pone. Y quienes estudian el tema del poder dicen, es que cuando tú utilizas esos prejuicios, tú ya lo estás llevando para otro lado. Exacto. O cuando pones, ya me clavé, perdón, cuando pones, entre comillas, lo que te dijo la víctima, nada más lo pones así y no haces un análisis de ello. Le estás dejando al lector que interprete. Y eso no es hacer, eso tiene que ver con monitorear lo que hacemos. Sería un ejemplo. No, gracias a ti. Bueno. Bueno. Creo que sí se oye, ¿eh? O por lo menos lo deben de oír en la grabación. Entonces, si quieres hablar. Póntelo para que escuchen. Gracias. Bueno, me gustó mucho su ponencia porque toca muchas aristas, o principales las que pude identificar. Voy a mencionar algunas, voy a ser preciso. En la parte en donde, como usted dice, muchas veces se ha creado este dogma o esta doctrina por la teoría o el marco teórico que trabaja cierta persona, ¿no? Pero ahorita me gusta su aproximación a intervenir a más áreas de la psicología, claro, que no están siendo tocadas. Y sí quiero enfatizar, por ejemplo, en la psicología social, vista desde que el individuo, cualquier persona, en este caso sea víctima o agresor, pertenece o es miembro de un sistema biopsicosocio histórico cultural. Y por tal merece ser estudiado también como miembro de un contexto, de un escenario. Me gusta también la parte en la que comenta que el psicólogo forense debe buscar alternativas, irse por la periferia, innovar, para aumentar el nivel de intervención que tiene en estos escenarios, en los casos jurídicos o forenses. Bueno, también esto pues modifica lo que comentaba al principio, que es un sistema. O sea, ese sistema lineal que no es como transversal y debería serlo, o sea, claro, debería ser utópico, claro, en ese sentido. Bueno, también, sí, gracias. Bueno, también lo relaciono mucho esta última parte con la primer ponente, la maestra Alicia Rosas,
que nos preguntaba a nosotros como psicólogos, ¿no? O sea, ¿alguna estrategia o algún método para obtener información sobre el daño en la dignidad de una persona? Exacto. Ahí toca ya terrenos de la parte ética, principalmente la parte bioética, y en uno de los principios principales de esos, que es el principio de justicia, en donde interviene la equidad, el trato hacia la persona, enfatizo otra vez, sea agresor o víctima, el valor que tiene como persona. Y me gusta cómo lo relaciona, porque esto está totalmente ligado con los derechos humanos, que a mi punto de vista todavía es un tema mitificado, o sea, todavía está como no claro. Y bueno, me gustó la parte las aproximaciones que usted tiene, ¿verdad? Gracias. Muy amable, muchas gracias. Qué bueno que te fui claro, porque yo a veces luego no lo soy tanto, pero creo que lo explicaste mejor. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Dejé que llegue el micrófono, perdón, para que lo escuchen en el audio. Gracias. Muchas felicidades. Qué amable. Empezando tu ponencia, dijiste que es una fábrica de culpables, ¿sí? En tu opinión, ¿qué tanto por ciento crees que disminuya con el nuevo proceso penal acusatorio con respecto al antiguo penal inquisitorio? Cuando hablamos de porcentajes de veces que el Ministerio Público, por ejemplo, voy a darles un dato mexicano. En el sexenio de Felipe Calderón, en los 6 años que él estuvo, más o menos se procesaron a 150,000 personas por delitos federales. Al final, digamos, de sus procesos judiciales, estoy hablando de instancias federales, solamente 4,000 y tantos obtuvieron una condena. En el sistema de fuero común, es decir, en el que vivimos las violaciones, los homicidios y todo eso, el porcentaje es al revés. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, hay muchas explicaciones, ¿no? Pero una de ellas que tendríamos que atender es cómo el sistema federal atiende el debido proceso, o a lo mejor qué tan difícil es tipificar una de las conductas que se está llevando a cabo. A lo que voy es que, como esta fábrica de culpables, en el sexenio otra vez de Felipe Calderón, y sigue existiendo, se mete a la cárcel a la gente, por mientras. Pero cuando realmente el Ministerio Público tiene que probar algo, nos damos cuenta que no hay los elementos y van para afuera. En el sistema de fuero común había la complicidad y aunque no hubiera elementos, lo lograban. Se está hablando ahorita como de un 70%, de un 80%, porque son aproximaciones. No sabemos cómo va a funcionar el sistema en México, porque México pues tiene sus condiciones históricas, pues. Pero obviamente no vamos a poder sostener ese 95%, qué bueno, ¿no? Pienso. No, gracias a ti. Pues muchísimas gracias, qué amables. Le agradecemos mucho al maestro Aurelio Coronado Mares su participación, su gran participación, y esto creo que su perspectiva se suma, ¿no?, a muchas de las cosas que hemos visto a lo largo de los ciclos de conferencia. Esta postura que nos decía el doctor Eric García, ¿no?, de profesionalizarnos, pero sobre todo sumar. Yo le agradezco a Aurelio que sea de esas personas que suman, ¿no?, que sin afán de protagonismo suman, porque queremos que esto sea tomado en cuenta, que ese gran porcentaje de los psicólogos que nos dedicamos a esto, que sentimos que nos hace falta preparación, pues disminuya, tanto para los que ya estamos en esto desde hace bastantes años, como para los alumnos, los psicólogos, que van a salir en estas futuras generaciones. Yo te agradezco mucho, Aurelio, y pues esperemos que esta no sea la primera vez que nos acompañes aquí en la facultad. Y le entregamos su constancia por su participación como conferencista en este tercer ciclo de conferencias sobre psicología jurídica. Bueno, pues les agradecemos su participación. Ya saben que hay que firmar la... El siguiente día del ciclo es el 27 de abril. Los esperamos para el registro a las 9:30 de la mañana. Las conferencias inician a las 10. Muchas gracias.